Hola público, hoy volvemos a hablar de tipografía y más concretamente de parejas tipográficas. Y es que algo tan simple como emparejar tipografías puede delatar a los diseñadores menos experimentados. Te puede parecer algo trivial, pero tiene su truco. En este vídeo te voy a dar a conocer 7 consejos prácticos para escoger parejas tipográficas que te ayudarán a ser más ágil y a ahorrarte algo de tiempo. Y al final te presentaré algunos conocidos matrimonios tipográficos. Venga, vamos con ello. El vídeo de esta semana viene patrocinado por el equipo de FlexiSpot, una empresa especializada en el desarrollo de productos ergonómicos y de innovación en el entorno de la oficina. Y es que me han enviado el escritorio F5 para que os lo pueda presentar en apenas 100 segundos. Se trata de un escritorio eléctrico regulable en altura con el que podremos trabajar sentados como de pie, para evitar pasar largas horas con el culo pegado a la silla. Y es que incluir un gesto tan sencillo en nuestra rutina como cambiar de posición cada hora o cada par de horas al trabajar nos puede ayudar a proteger la salud de nuestra columna y a romper esa tediosa monotonía. Y tengo que decir que el escritorio te lo pone muy fácil. Me ha sorprendido su robustez y la primera impresión de los materiales ha sido estupenda. La mesa llega en un par de paquetes, eso sí, algo pesados. Las partes del escritorio son de acero sólido y pesan lo suyo, así que necesitarás un par de manos extra para el montaje. Vamos con detalles algo más técnicos. El escritorio cuenta con 2 motores eléctricos, lo que le permite soportar un peso de hasta 100 kilogramos, de sobra para colocar múltiples monitores, ordenadores, accesorios o libros. El movimiento de subida y bajada del escritorio es muy suave. La altura es ajustable en apenas 14 segundos. Puede ir desde los 62 hasta los 127 centímetros, lo que lo hace adecuado para personas de diferentes alturas. A mí me han enviado las patas en negro y el tablero laminado de arce, pero están disponibles también en gris antracita y blanco, y con una variedad muy amplia de tableros en diferentes estilos y tamaños. Porque el escritorio cuenta con un rango de ajuste ultra amplio, que lo hace compatible con tableros de hasta 180 centímetros de largo. El panel de control se puede poner en el lado que prefieras y cuenta con 3 teclas de memoria de altura donde podremos almacenar alturas predefinidas para ajustar la altura de nuestro escritorio con un solo golpe de teclado. Y también cuenta con un práctico temporizador que podremos ajustar para que nos avise cuando queramos cambiar de posición. Y una última curiosidad, el escritorio viene equipado con una función anticolisión que detendrá el ascenso o el descenso del escritorio de forma automática si detecta cambio de peso mientras está en movimiento. Una pasada, han pensado en todo. Tengo que confesar que me ha resultado muy agradable cambiar de postura y contar con esta libertad en mi trabajo. Os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace directo a su perfil de Amazon, donde podréis conocer algo más de información sobre este práctico escritorio. Seguimos. Antes de seguir con el vídeo, doy por hecho de que conoces bien los 4 grupos principales de tipografías en cuanto a su morfología, ¿no? Hablamos de las tipografías con serifa o romanas, tipografías sin serifa o de palo seco, tipografías manuscritas y tipografías decorativas o de exposición. Como acabo de apuntar, combinar tipografías que funcionen bien juntas no es algo aleatorio. Estamos buscando crear una experiencia visual cohesiva y mantener la armonía de la composición, y en muchas ocasiones te vas a encontrar siguiendo tu auténtico instinto de diseñador gráfico. Y eso está bien, pero en este vídeo quiero abordarte con 7 consejos que te ayudarán a combinar tipografías como un auténtico tipógrafo. Tus diseños y composiciones respirarán más profesionalidad si vigilas lo que voy a presentarte. Eso sí, antes de arrancar me gustaría aconsejarte que siempre que puedas hagas uso de la menor cantidad de tipografías posible. Hazte siempre la siguiente pregunta: ¿realmente necesito otra tipografía? Y ten en cuenta que las siguientes reglas tendrán que adaptarse a cada contexto y situación, claro. Venga, vamos con el primer consejo. 1. Asegura el contraste. Cuando se trata de combinar tipografías, la regla general es que deben de ser complementarias, pero no idénticas. Si necesitamos combinar 2 tipografías o utilizar tipografías para diferentes usos como titulares o párrafos, es importante valorar que las 2 tipografías cuentan con suficiente contraste. Por ejemplo, no tendría mucho sentido que emparejemos 2 tipografías de palo seco, especialmente si estas no llegan a contrastar suficiente, ¿no te parece? No combines 2 tipografías diferentes si son muy similares y no cuentan con contraste suficiente. ¿Por qué? Pues porque si combinamos fuentes diferentes pero visualmente muy parecidas, apenas se distinguirán visualmente y nos costará algo más definir bien una jerarquía visual. Así que recuerda, las tipografías deben de complementarse pero no confundirse, para lo que necesitaremos algo de contraste. Vamos con el consejo número 2. Respeta
la jerarquía visual. Gracias a la jerarquía visual conseguimos guiar al ojo del espectador aclarándole qué es lo más y lo menos importante de nuestra pieza, por lo que cuando estemos buscando tipografías para combinar, necesitaremos encontrar tipografías que permitan establecer una separación visual entre los diferentes niveles jerárquicos. Para conseguirlo, tendremos en cuenta la fuente tipográfica, pero también otras cualidades de la tipografía, como las variables tipográficas, el tamaño y hasta el espacio, con ayuda del interlineado y el interletrado. Ya lo he mencionado antes, si quieres aprender más sobre jerarquía visual, te puede ayudar echar un vistazo rápido a revistas y a periódicos. Vas a comprobar que existe un contraste visual entre titulares y subtítulos y textos de párrafo, y que lo más importante cuenta siempre con mayor tamaño y contraste. Por ejemplo, aquí puedes ver dos composiciones que incluyen dos parejas de tipografías diferentes. ¿Crees que alguna cuenta con una jerarquía visual más definida? La 1, la 2, te leo en los comentarios. Así que cuando vayas a realizar un diseño que incluya tipografías diferentes, ten presente siempre que vamos a necesitar definir bien la jerarquía visual. Medita qué texto o información es lo que quieres que los lectores observen primero y asegúrate de que la tipografía escogida para ello contrasta lo suficiente del resto. Vamos con el consejo número 3. Vigila la legibilidad. Cuando vayamos a jugar con diseño gráfico y tipografía, debemos tener siempre presente que todo contribuya a su legibilidad, claro. ¿Qué sentido tiene modificar la forma de las letras buscando generar más contraste si al final no se van a leer correctamente? Ten presente dónde van a aparecer las tipografías. Por ejemplo, si la tipografía va a ir sobre un soporte de pequeño tamaño, como una etiqueta, valora qué estilo puede contribuir a que se lea mejor. En cambio, si va a ir a una de las marquesinas de una parada de autobús y a buen tamaño, igual te interesaría escoger una que capte más atención, como por ejemplo una tipografía decorativa o de exposición. O mismamente, si necesitas añadir algo de código en tu web o fórmulas o secuencias numéricas, ya hemos visto que las tipografías monoespaciadas tienen utilidad para ello. El contexto jugará por tanto un papel clave a la hora de decantarnos por una tipografía. Conocer las características de los 4 grupos principales de tipografías según su morfología nos puede ayudar también a evitar tomar malas decisiones que afecten a su legibilidad. Por ejemplo, las tipografías con serifa, gracias precisamente a estos remates al final del trazo de las letras, establecen una línea horizontal en todas las palabras y oraciones. Esta línea horizontal contribuye mucho a mantener la continuidad entre las palabras, agilizando la lectura del texto. Eso sí, son ideales para textos de por lo menos 10-12 puntos. En cambio, las tipografías de palo seco, al no contar con remates, pueden ser una estupenda opción para textos aún más pequeños, por ejemplo para pantallas y dispositivos digitales. Por otro lado, las tipografías manuscritas o las decorativas no cuentan con demasiada legibilidad, así que definitivamente no me decantaría usar estas para tipografías en párrafos o textos más largos. 4. Valora una misma familia tipográfica. Solo porque dos tipografías pertenezcan a familias diferentes no quiere decir que combinen mejor juntas. Si quieres acertar sin mucho esfuerzo a la hora de combinar tipografías, puedes emparejar dos fuentes que pertenezcan a una misma familia tipográfica. Esta es una opción estupenda para aquellos diseñadores que no cuenten con suficiente experiencia o que prefieran asegurar una armonía para su composición. Vamos a lograr resultados estupendos sin comernos demasiado la cabeza. Piensa que todas estas tipografías se han concebido para combinarse juntas. Eso sí, no olvides vigilar el contraste como hemos visto en el consejo número 1. Podemos ceñirnos a una misma tipografía, haciendo uso de las variables tipográficas, o podemos aprovecharnos de una familia tipográfica perteneciente a la misma superfamilia. Y es que existen familias tipográficas enormes que contienen una variedad de estilos muy amplia. Algunas de las que me vienen a la cabeza a la hora de realizar este vídeo son las siguientes. Así que ya sabes, las familias tipográficas son una excelente forma para combinar tipografías sin preocuparnos de escoger mal. Simplificaremos el proceso, nos ahorraremos algo de tiempo y garantizaremos una apariencia visual armoniosa y coherente. 5. Contempla el esqueleto de las tipografías. Sí, la estructura o esqueleto de los caracteres es otro factor que podemos tener en cuenta a la hora de emparejar dos tipografías correctamente. El esqueleto es el trazo interno que define la estructura básica de las letras y caracteres. Simplemente para un momento y estudia las letras con algo de calma.
cómo han solucionado el ojal inferior de la letra G. ¿El extremo inferior de la letra E es más cerrado o abierto? Observa la estructura. ¿Es más dinámica o quizás más geométrica? Intentaremos buscar que la estructura y apertura de las letras sea algo similar entre ambas tipografías. Idealmente, pese a que buscamos contraste, es más apropiado escoger tipografías que cuenten con cierta semejanza sobre el esqueleto de sus caracteres. Encontrar cierta similitud en su estructura. Vamos a verlo rápidamente con un ejemplo. ¿Conoces la tipografía Eczar de Google Fonts? Se trata de una preciosa tipografía con serifa con una fuerte personalidad, pero que quizás dificulta un poco la legibilidad en párrafos y textos más largos. Una opción más segura sería combinarlo con una tipografía de palo seco, ¿no? ¿Tienes alguna en mente? ¿Estás pensando en Helvética? Pues si comparamos ambas tipografías, vamos a observar que cuentan con una estructura y esqueleto de forma y apertura bastante diferente. Vamos a darle una nueva oportunidad a otra tipografía. ¿Qué tal lo pensás? Comparando ambas tipografías, vas a poder valorar que cuentan con un esqueleto algo más similar, y por tanto que ambas tipografías pueden funcionar mejor en pareja que con Helvética. ¿Qué te parece a ti? Pero también hay otras cualidades que debemos de tener en cuenta, como si esas dos tipografías cuentan con proporciones similares. Aunque su aspecto sea diferente, si la altura de la X es la misma, puede ser un buen punto de partida para valorar si merece la pena emparejarlas. 6. Hazlo simple, no te compliques. Usar muchas tipografías diferentes puede contribuir a que tu diseño se vea como el de un principiante. Antes de lanzarte, para un momento y reflexiona. Puedes comenzar combinando dos tipografías, y solo si lo ves indispensable puedes plantearte incluir una tercera. No vas a tener necesidad de abusar de tipografías diferentes en una misma creatividad. Medítalo bien, ya que podemos llegar a crear la pieza e interferir una vez más en su legibilidad. Yo te recomiendo que siempre que sea posible, limites el uso solo a dos tipografías. Ya has visto que podemos hacer uso de un buen diseño sin complicarnos demasiado. Y vamos con el último consejo. 7. Ten presente la personalidad tipográfica. Personalidad, sobre todo de la tipografía más dominante de la jerarquía, y es que todas las tipografías cuentan con diferente carácter y personalidad. Observa cómo nuestra percepción del texto se modifica con el cambio de fuente en el titular. ¿No te parece curioso? La tipografía no es más que una forma de comunicación mucho más sutil, que condiciona la primera impresión de un mensaje y consigue evocar una atmósfera que va más allá de las palabras. Y es que la tipografía nos ayuda a crear un ambiente antes incluso de que los usuarios hayan comenzado a leer una sola palabra. Nos vamos a topar con fuentes más serias, informales, alegres, elegantes. Por eso, a la hora de emparejar tipografías, vamos a necesitar asegurarnos de que sus personalidades son coherentes con el mensaje que estamos buscando transmitir. Si contamos con un titular bajo una tipografía con serifa y un párrafo bajo una de palo seco, obtenemos una personalidad algo diferente al resultado de intercambiar ambas tipografías, ¿no crees? Algo a tener en cuenta es que las tipografías opuestas se atraen. Una tipografía que cuente con una personalidad muy fuerte quizás combine bien con otra más neutra y suave. O mismamente, si las tipografías son realmente diferentes, seguro que consigues un resultado bastante aceptable. Y hasta aquí los 7 consejos que quería presentaros. ¿Qué te han parecido? Cuando necesites emparejar tipografías, si tienes en cuenta todo lo que te acabo de mostrar, es poco probable que llegues a un mal resultado. Y que sepas que desde Internet podemos encontrar algunas herramientas que nos pueden ayudar a combinar tipografías. Déjame que te presente alguna de mis favoritas. Desde FontJoy podemos jugar con una combinación de hasta 3 tipografías diferentes y comprobar qué funciona para titulares, subtítulos o textos de párrafo. Podemos escoger el estilo de la forma de la tipografía, seleccionándolo desde su enorme malla de caracteres. Es muy recomendable tomarse 5 minutos para conocerla y trastear con ella. Luego está Type Connection, una web de citas para tipografías. Nos ayudará a emparejar tipografías como si de Tinder se tratara. Además, podremos conocer las parejas más afines para la tipografía seleccionada como principal. Y luego está Fomper, desde donde podemos encontrar una interminable combinación de fuentes, además de detallar cómo combinar parejas de tipografías sin desfallecer. Anímate a practicar. La mejor forma de mejorar a la hora de combinar tipografías es con la práctica. Y ya estamos llegando al final del vídeo. ¿Creías que eso era todo? ¿No pensabas que me iba a ir sin dejarte un buen listado de matrimonios tipográficos, no? Atento, que van a pasar rápido.
Pues ya estaría público. Espero que hayas aprendido algo con el vídeo de hoy. Si no quieres perderte mis siguientes vídeos, no olvides suscribirte y pulsar sobre la campanita. Pero si quieres seguir aprendiendo sobre diseño gráfico, puedes aprovechar para apuntarte también a mi newsletter, desde donde voy a comenzar a compartir con vosotros todo tipo de curiosidades. Te dejo un enlace abajo en la descripción del vídeo. Diseñad mucho